Y tras esta pausa nos hemos venido en otra mirada a Cerámicas Mezquita. Me encuentro con Celestino Mezquita, gerente de esta empresa. Bienvenido, Celestino. Muchas gracias. Bueno, un artesano de toda la vida. Sí, efectivamente, yo desde pequeño ya estaba, por tradición familiar, estaba con el tema de la cerámica. ¿Sí? ¿Cómo empezó? ¿Perdona? ¿Que cómo empezó? Pues empecé pues desde pequeño porque nos juntábamos, como era una empresa familiar, pues allí nos juntábamos los primos y demás, y más que un trabajo era un juego. Y a poco pues empezamos allí a hacer nuestros pinitos y a meterse este tema de la cerámica en la sangre, y ya es muy difícil luego quitarte de él. ¿Cómo fueron esos días en los que jugaba de niño, aunque estuviera prácticamente trabajando o aprendiendo un oficio de artesano, aunque no lo supiera? Pues era como una competición, allí cada uno empezaba a hacer lo que, a ver quién lo hacía mejor y quién lo hacía la pieza más bonita, la pieza más grande, y luego pues eso era la trastada de los niños. Te puedes imaginar que con el barro cerca pues te daba muchas ideas para hacer cosas, picardías y demás. ¿Cuáles fueron de las primeras figuras o cuál fue el primer tacto con el barro? Pues el primer tacto con el barro empezamos con las piezas pequeñitas, que antes se vendía mucho lo que eran las miniaturas y demás, los caballitos y las cosas hechas a mano, los pitos y todas estas cosas. Y poco a poco pues iba ya cada vez haciendo cositas un poquito más grandes. ¿Cuándo decidió dedicarse a este oficio? Pues dedicarme ya al completo fue ya cuando cumplí ya los 16, 17 años, y ya pues tenía que escoger entre irme a estudiar a algún sitio o seguir trabajando en la cerámica. Entonces pues mi padre pues le venía muy bien también que yo trabajase en la cerámica, porque como yo era hijo único, aparte de mi hermana que también ha estado prácticamente toda su vida pintando, pues empezamos a dedicarnos ya en firme. Y yo lo veía que, hombre, que me gustaba, y más que complicarme la vida, irme a estudiar por ahí y demás, una cosa que tampoco me ha gustado mucho estudiar, y pues seguí con el tema de la cerámica hasta hoy. Echando la vista atrás, Celestino, ¿cuántos años han pasado desde entonces? ¿Cómo ha ido todo este tiempo? Bueno, pues en mis tiempos con 16, 17, 18 años, la cerámica era un boom. Eso se usaba muchísimo para la decoración, estaba muy escasa. Los clientes esperaban en la puerta del horno a que saliesen las piezas para llevárselas. Y bueno, aquello era una locura. Y poco a poco, pues cada vez se han ido incorporando mejoras en lo que es el tema de que la maquinaria, moldes y demás. Y entonces se han ido sumando cada vez más fabricantes. Luego ya con 20, 30 años también seguíamos vendiendo mucho. Estaba la autovía, bueno, que por entonces era una carretera, teníamos la tienda, y al público directamente lo vendíamos prácticamente todo lo que hacíamos. Luego ya cerraron la autovía, la carretera, la hicieron autovía, nos cortaron el paso, nos restringieron mucho lo que eran las ventas. Después ya pues nos dedicamos en firme a trabajar al mayor, pero entonces ya empezaron ya las importaciones de los chinos y demás. Y al mayor pues como que tuvo también su tiempo, pero también ha empezado el declive. Y por último ya el tema de la pandemia, ya ha sido ya el toque final ya para rematarnos. Así que esa es la historia que hemos llevado de la cerámica. ¿Cómo es el oficio de artesano? Porque en estos días celebramos los Días Europeos de la Artesanía. Pues el oficio de artesano es muy bonito, pero es muy trabajoso. Tienes que dedicarle una constancia bastante grande.
y nunca terminas de aprender. Siempre hay cosas que se te escapan y que quieres mejorar y que quieres hacer. Entonces, pues siempre estás intentando superarte, hacer las cosas mejor, y esto no tiene fondo, no tiene fin. Lo que pasa que, claro, también te desanima un poco, como he estado contando, que esto cada vez va abajo y que no tiene salida por ningún sitio. No sé si en su caso tiene relevo generacional. En el caso de que no lo tenga, ¿le gustaría enseñar a alguien o estaría dispuesto o se ofrecería? No sé. En mi caso, relevo generacional no, porque mis hijos han estudiado y están trabajando en otras cosas. Y si te digo la verdad, en los tiempos que corren, es un trabajo que no tiene mucha expectativa, porque tienes que tener una inversión muy grande en máquinas, en piezas, y te deja un sueldo, lo que es un sueldo justito, ¿eh? Y claro, y ahora con la pandemia muchísimo menos, pero qué bueno que de enseñar a alguien. La verdad es que yo, al que quiera aprender, pues tiene que tener otro ingreso aparte, porque con esto es difícil vivir. ¿Qué es lo que se puede encontrar aquí en Cerámica Mezquita? Pues en Cerámica Mezquita pues tenemos prácticamente casi de todo lo que se puede encontrar en cerámica, desde lo que son las macetas, las orzas, las cazuelas para la cocina, artículos de decoración como platos, en fin, mucha variedad de cosas. También trabajamos mucho por encargo. Cualquier cosa que, vamos, que si lo podemos hacer, claro, porque el mundo de la cerámica, como te estaba hablando antes, es muy amplio. Entonces es muy difícil abarcarlo todo, pero si podemos hacerlo, pues nos gusta que la gente salga satisfecha. ¿Qué historia esconde, por ejemplo, la jarra que tenemos aquí a la izquierda, una jarra típica de aquí de Andújar, de cerámica? La jarra que tenemos aquí es la jarra grotesca, que vamos, que yo por la información que de mi familia y demás, es una pieza que se hizo conmemorando la derrota del ejército francés ahí en Bailén. Entonces, como aquí en Andújar se firmaron las capitulaciones del ejército francés, los artesanos de aquí de Andújar sacaron la pieza esta, conmemorando lo que fue la derrota del ejército francés, poniendo a los soldados franceses en ridículo, poniéndole unos faldones, como que se habían portado como unas mujeres en la batalla. Y son diferentes piezas que van una dentro de la otra, al final coronada por un ángel, supuestamente un ángel victorioso de la victoria. ¿Cómo han sido estos años atrás aquí en Cerámica Mezquita? ¿Qué es lo que caracterizaba a esta empresa familiar? Pues los años estos atrás, pues que teníamos bastante fabricación, porque atendíamos, más que nada tuvimos que cambiar un poco el rumbo de lo que era la pieza de decoración, porque con la competencia de los chinos hemos tenido cada uno de los fabricantes buscarte lo que ahora hablan como los nichos estos, a ver por dónde puede salir para adelante. Nosotros empezamos a hacer artículos que eran de recuerdos para santuarios, porque empezamos aquí a fabricar aquí para el santuario, para los que venden allí de los puestos y para los trinitarios, y a partir de ahí empezamos también a trabajar a otros santuarios de España, Rocío, Zaragoza, en Guadalupe, en fin, muchos santuarios. Y hacíamos una serigrafía con la Virgen de cada sitio para venderlo como recuerdo. Y ahí estuvimos funcionando ahí unos cuantos años hasta que ha llegado el tema este de la pandemia, que ya lo ha dejado todo parado. ¿Qué ha sido la artesanía para Andújar y la alfarería para Andújar y la Andújar para la alfarería? Pues la artesanía para Andújar ha sido muy importante, porque aquí había muchísimos talleres y se fabricaban muchos artículos, lo que eran para el agua, para la cocina, para decoración, y había mucha alfarería, como estoy diciendo. Ahora pues cada vez
queda menos. ¿Por qué? Porque Andújar es una ciudad pequeña, tampoco tiene un excesivo encuentro de gente que venga de turismo y demás. No nos pasa como Úbeda, que Úbeda en sí pues tiene una serie de gente que va a lo largo del año y tienes pues una venta prácticamente asegurada, porque lo que se vende es más que nada para la gente de fuera. La gente de Andújar pues salvando lo presente, como que nos da mucho lo mismo que si es de Andújar o si es chino, porque quitando 4 personas o así que sabe lo que están comprando, mucho le da exactamente igual. Así que hoy en día esto está en declive total. En Otra Mirada hemos querido coger un artesano de toda la vida como usted y un artesano joven, que empezó joven, como es Pedro López. Sí. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que ha empezado hace poco o incluso a la gente que nos esté viendo y que quiera animarse al mundo de la artesanía? Pues la recomendación que le doy es que si tiene que vivir ahora mismo de lo que es la artesanía típica de Andújar, como que vaya pensando en tener otro trabajo aparte de lo que es la cerámica, porque con esto hoy en día es muy difícil salir para adelante. Tienes que tenerle mucha dedicación a esto y no tienes mucha salida. Entonces tienes que ser como un hobby, sí, pero como lo que es para ganarte el sustento es complicado. Independientemente de la pandemia, Celestino, Sí. ¿Cómo se trabaja aquí en la tienda? Vosotros también tenéis taller, explícanos un poco. Pues nosotros hemos estado siempre haciendo lo que era el tema de las piezas en barro, que la hacíamos, y luego teníamos mi hermana que la pintaba y demás. Más que nada era todo por encargo. Todo por encargo, más algunas cosas que eran los souvenirs que trabajábamos. Ahora ya ya poca cosa. Pues muchas gracias, Celestino. Vamos a ver si te parece la tienda contigo y seguimos con el programa. Muy bien.